Buenas noches, hermanos, hermanas, amigos y amigos. Una noche más de defendiendo y predicando el Evangelio del Señor Jesucristo. Siempre, hermanos, hermanas, amigas y amigos, el programa es el único propósito de defender y predicar la palabra de Dios y que el Señor Jesucristo sea el centro de nuestras vidas. Aquí no estamos para predicarnos a nosotros mismos, ni estamos nosotros para glorificarnos a nosotros mismos, sino el Señor Jesucristo. Mi nombre es José Rodríguez, les saludo desde Chicago, pero soy hecho en México, y hoy tenemos la continuación de la octava parte de el libro de Apocalipsis desde una perspectiva judía, y eso se los encarga de traernos este estudio del hermano Pedro Ríos desde Chile. Y bueno, ya ahora nos acompaña dos días por semana, lunes. Ayer empezamos con el estudio de los romanos, y como cristianos tenemos que crecer en la palabra de Dios y en la unidad de la iglesia, que es también el otro objetivo de este programa. Así es que bueno, le pido al hermano Pedro Ríos que se presente y que nos diga cómo está y si está listo. Adelante, mi hermano Ríos, los micrófonos son de usted. Amén. Doy gracias a mi Señor porque Él es el que nos ayuda siempre, Él es el que nos va a cuidar y Él es el que está con nosotros todos los días de nuestras vidas. Solo nosotros podemos confiar en mi Señor, solo podemos confiar y esperar que Él nos ayude, que Él nos bendiga y que Él nos esté cuidando de todo plan del enemigo, de todo ataque demoníaco, hermanos, que se desata en contra de los hijos de Dios. Que Dios nos bendiga, hermanos. La palabra de Dios hoy día va a estar en Apocalipsis capítulo 3, verso 1 al 6. Amén. Corresponde a la iglesia en Sardis. Así que de esto vamos a estar hablando cuando mis hermanos me den el pase. Adelante, hermano. Gracias, mi hermano, gracias. Sí, este programa, siempre lo hemos dicho, es solamente para defender y predicar el Evangelio del Señor Jesucristo, sin predicarnos, como dijo el apóstol Pablo, porque no nos predicamos a nosotros mismos. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 23, y Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo y a este crucificado, aquel Cristo que tenían que demostrar que después de que murió había resucitado. Así es que, bueno, a ese Cristo predicamos nosotros, y toda la honra, la alabanza y la gloria sea para nuestro Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Pero hoy quiero empezar, le comenté a mi hermano Ríos que si me daba unos 4 o 5 minutos, porque yo sé que su tiempo es valioso, y en Chile ya son, si no me equivoco, las 11 o 12 de la noche, ¿verdad, mi hermano? Parece que son las 11 ya. Bueno. Las 11:15, ¿sí? 11:15. Yo quiero decir algo que esto no es personal, hermanos, esto es de la iglesia. Este programa desde que empezó, por la gracia de Dios, ha sido atacado. La hermana Yadira ha sido muy atacado, ha sido amenazada por un grupo de delincuentes que se hacen pasar evangélicos, o se hacen pasar por evangélicos, o se hacen llamar evangélicos. Entonces, pero ya estábamos callando y callando y callando, permaneciendo en silencio con ataques internos. Antes siempre, durante meses, antes de empezar el programa, 1 hora, 40 minutos antes, empezaban a mandar mensajes, y principalmente a la hermana que si no se salía, la iban a evidenciar con evidencias que ellos tenían para sacarla de las redes sociales. Y hay un líder de esta secta que se llama Pedro Gómez Telles. Este hombre la amenazó, y bueno, de eso después vamos a hacer un video con evidencias, con capturas, con audios, o sea, muchas evidencias, pero no es el momento todavía, porque esto está en un proceso que ya no me toca hablar a mí. Pero bueno, voy a hacer uso de siempre, así como digo, cuando uno habla con pruebas en la Biblia. Nuestra doctrina tenemos que defenderla con pruebas y bíblicamente. Resulta de que este hombre hizo un video hoy, y ese hombre es conocido por violento, está enojado, se ha ofendido a muchas personas, mujeres, hombres,
Y hoy me llegó un clic de un video que hizo que él sabe dónde vivo. Ese es un delito, sabe dónde vivo, sabe cómo me llamo. Mi nombre completo es José Antonio Rodríguez Pérez, José Antonio Rodríguez Pérez. Este hombre sabe dónde vivo y sabe cómo me llamo y sabe muchas cosas. Algunas se las dijeron bien, algunas se las dijeron mal. Entonces, yo no sé dónde vive, yo solo sé que vive en Miami. Pero aquí vamos a escuchar un video de él. No crees, si crees que lo que yo tengo es información, podemos ir hasta el fondo de esa cuenta. ¿Sí escucha, hermano? Ese medio por el cual yo recibí toda esa información, todo lo que yo he dicho. Y es sencillo, yo ahora entro aquí y yo puedo encontrar hasta dónde vive, dónde está ahora José Rodríguez, yo lo puedo conseguir aquí. No me gusta hacer eso porque eso ya, para mí, eso es una violación a la privacidad, eso ya es como, para mí es como espionaje. No me gusta hacerlo. Ya eso, como le digo, caso legal. Están abogados y una serie de investigadores, creo yo, no sé. Pero si ya consiguieron el nombre de José Antonio Rodríguez Pérez, creo que sí, creo que lo noté bien, significa de que hay personas ya investigando este caso. Entonces, José Rodríguez, le repito, borre todas sus difamaciones, haga un video retractándose y aclarando que fueron calumnias suyas por el enojo que usted, por celos y despecho, le nació de su corazón. Eso es lo que tiene que hacer, no solo a mi persona, Rose Angels, Grace Gamarra, Jorge Luz Aguirre, Pedro Gómez o Pedro Telles, Yalina, lo tengo que mencionar, y Michael Coelho. Mi hermano está ahí. Tiene que hacer esto y vamos a parar con el proceso legal. Okay. Sé que es un dinerito lo que tengo que gastar, pero no me importa porque eso lo repongo con usted mismo. Pero no quiero tener que recibir de su dinero por una demanda legal. Y como le digo, pregúntele a su hijo si es mentira de que una difamación a una persona que no esté en su estado se convierte en un caso federal. Y un caso federal es grave, José Rodríguez. Usted no sabe las leyes de este país, pero si se da cuenta o investiga que es un caso federal, amigo, usted no va a hacer un solo video. Si usted investiga y se da cuenta, usted va a hacer 2 videos respuesta o 2 videos retractándose por cada video que usted ha hecho. Pero usted no sabe lo que es un caso. Ok, este sujeto dice que yo he hecho videos. Yo no he hecho ni un video. Lo único que yo he hecho es denunciarlos. Yo no me meto en la vida privada de nadie. No hay un solo video que yo haya hecho insultándolos, hablando de sus vidas privadas, nada. Lo único que yo he hecho es denunciarlos porque la hermana Yadira ha gastado muchísimo dinero, y voy a decir rápido, mi hermano, disculpe que abuse de su tiempo, y este hombre hizo un video, un perfil falso. Este hombre, Pedro Gómez, hizo me lo mandó con la hermana Yadira. Es un montaje desnuda, pero Lolo se ve que no es su cuerpo, solamente es su cara, y a su cara le pusieron un cuerpo, y esto anda girando. Y antes de eso, él dijo, te voy a mandar un regalito. Así dijo, y eso lo tenemos archivado. Yadira, te voy a mandar un regalito. Y ese regalito fue esa foto que él está expandiendo por todas las redes sociales, lo que eso también ya está en manos de la policía. Es un hombre violento, sabe cómo me llamo, sabe dónde vivo y sabe que tengo un hijo que es abogado. Entonces, por eso dice que le pregunte a mi hijo. Ahora vamos a ver cómo amenaza a la hermana Yadira. Aquí va. Con una sola captura, Yadira Gómez, que yo saque, tú sabes que te desaparezco. Y no es amenaza, pero ya me tienen cansado. Ella fue a decir a Rose
Ok. Dice que la hermana la está amenazando y que habla de él. No hay un solo video, no hay un solo post que la hermana Yadira haya hecho. No hay, y yo meto las manos al fuego por ella porque no hay ninguno. Y este hombre dice que habla y que habla y que habla de ella y no hay un solo video. Entonces, este hombre es violento. Ahí va otra. Gómez, no voy a hablar más cosas, pero conste, Yadira Gómez, si tú sigues mencionándome en algo, yo voy a hablar hasta de tus hijas, de una sobre todo, de una. No me tomes más en cuenta, no quiero saber que me mencionas. La hermana nunca ha hablado mal de él, no hay una captura que hable. Esto ya está en manos de la policía y este hombre ya sabe mi dirección, ya sabe dónde vivo, ya sabe que tengo un hijo abogado, sabe todos los detalles de mí. Yo ya fui a la policía de Chicago hoy a protegerme porque este hombre no amenaza de balde. Este hombre cuando amenaza, amenaza. Aquí está otro, aquí está otro, a ver si lo encuentro. Aquí está. Hay como 7 amenazas. No tengo el otro audio donde dice, no me importa que Yadira se quede loca. Repito, hizo un fotomontaje con la hermana, desnuda. ¿Cómo te digo? A ver cómo es la palabra. Rehuso. No por mí, sino por mi Señor, a compartir esas capturas. Pero si la señora Yadira Gómez sigue insistiendo y calumniándome, que yo la acuso, ¿no? La acoso por interno, que la amenazo por interno, voy a mirarme en la obligación. Dile lo que diga, saque lo que saque, a mí no me interesa, no me importa, pero no quiero llegar a eso. De verdad que no quiero llegar. Señora Yadira Gómez, le advierto, se lo advierto, eso, ¿cómo sería? ¿Arroz, amenaza o advertencia? Que si ella sigue en estas cosas, voy a tener que proceder. Y no quiero hacerlo. No quiero hacerlo, la verdad. Adelante, Rose. Los otros delincuentes hay que reportarlos. Siempre digo, esto no pertenecen a la iglesia de Jesucristo. Y si alguna persona apoya a estas personas, no los tomen como hermanos, porque estos son amenazadores. Hay 34 videos que han hecho en contra de nosotros, 34, perdón. Había 32 hace 3 días, ya hicieron 2 otra vez, difamándola y diciendo que sus hijas son prostitutas. Todo eso está archivado, todo eso está en proceso y todo, por eso yo hice. Entonces, lo que reclama este hombre, que yo hice un video y yo hice unas publicaciones diciendo que son delincuentes y que quieren que yo me retracte, porque yo digo que son delincuentes. Aquí en Estados Unidos, lo que ellos están haciendo no es delincuencia, es criminalidad, no es delincuencia. Aquí en Estados Unidos es criminalidad. Todo eso se castiga, lo cual todo eso está archivado. Entonces ahora dicen que yo me retracte, que la hermana se retracte. Ella no ha hablado para nada. Y yo hasta hace 9 días empecé a hablar porque los hermanos me dijeron, hermano, ¿qué pasa? Y pastores me estaban diciendo, hermano, ya es hora de que usted hable. Si no, yo de lo contrario no hablaba. Los delincuentes o criminales aquí en Estados Unidos son criminales. Son Yalina Siqueira. Yalina Siqueira apoya mucho a Pedro Gómez, es de Nicaragua. Micael Coelho es de Perú. Jorge Aguirre es de Argentina. Ross Angel, hay unas fotos que ella ha puesto de ella, todo eso ya está en proceso legal, no sé cuánto tiempo se lleve, pero gracias a Dios, por eso estamos hablando también, porque no podíamos hablar, porque no teníamos el permiso. Gracias a Dios, ya hoy es el primer día que ya podemos hablar más libre de esto. Pedro Gómez, el líder de esta secta, yo le llamo secta, Yalina Siqueira,
es cómplice, participa en sus videos. Otra también, Ross Angel, Octavio Timoteo, se me va por ahí otro Octavio Timoteo, pues yo creo que hay, son siete, André Velo, o sea, es gente, es la crema innata de la maldad, la crema innata de la corrupción. Y siempre digo, porque también la otra razón de que yo estoy empezando a hablar, porque me dicen los católicos, ¿por qué se pelean entre ustedes, hermanos? Le digo, estos no son hermanos, porque la palabra de Dios dice, amaos los unos a los otros. Y estos tienen, repito, 34 videos, no recuerdo las capturas, pero sí 34 videos, un total más o menos como de 60 y tantas horas hablando mal de la hermana Yadira y de mí, pero más de ella, el 85% es hablando de ella, capturas, más aparte se reúnen en grupos privados, da asco. Si ustedes se meten en esos grupos privados, da asco. Yo estuve como 3-4 días metidos en eso, da asco todo lo que hablan mal de ella, ponen fotos de lo peor, como se puede poner un perro o como de lo peor y se dicen cristianas, pues yo digo no son cristianos y cualquier persona que apoya a esta gente, yo no le voy a decir hermano, yo no le voy a decir hermana, yo ya presenté las evidencias. Cuando nosotros hablemos, vamos a mostrar las evidencias, tal vez duremos 3, 4, 5 horas en ese video, en ese programa, pero vamos a presentar las evidencias punto por punto, legalmente, bíblicamente y legalmente vamos a hablar. Entonces, repito, para que quede bien grabado, Pedro Gómez, el líder de esta banda de delincuentes, Pedro Gómez vive en Miami, Jorge Aguirre vive en Argentina, ¿cómo se llama? Ross Angel vive en Uruguay, ella también se hace pasar por evangélica, André Velo, Yalina Sequeira es nicaragüense, todos estos son cómplices de este hombre maniático degenerado. Disculpe mi hermano, yo no quería hablar así porque este programa es para honrar a nuestro Señor Jesucristo, pero yo termino con esto. Ya tienen la dirección donde vive la hermana Yadira, ya tienen la dirección donde vivo yo y yo ya me amparé con la policía de Chicago. Si me pasa algo a mí, yo hago responsable a todas estas personas que acabo de nombrar. Mi hermano, le pido que me perdone y ahora sí, adelante. Amén. Vamos a lo que nos convoca. Apocalipsis, capítulo 3, verso 1 al 5 o al 6, dice así en el nombre del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras y que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Señor, te doy gracias por esta oportunidad. Ayúdame, Señor, para poder hablar de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Voy a mantener mi micrófono apagado, o sea, mi cámara apagada, hermano, por motivo de señal. Sí, nomás no apague el teléfono. Mejorar en lo posible. ¿Sí? Entonces, bien, hermanos, amén. Cuando nosotros miramos el espacio que nos rodea, que rodea este planeta azul, hay vastas distancias en el espacio interestelar que son inimaginables, inmensas,
Las estrellas más cercanas están a billones de kilómetros de distancias, y esas grandes distancias han obligado a los astrónomos a encontrar una unidad de medida que sea adecuada. Y esta unidad de medida es el año luz, la mínima. Un año luz equivale a la distancia que recorre la luz viajando a 299.000 kilómetros en cada segundo, que en un año son mucho más de 6.300 billones de kilómetros, billones. Considere usted que los datos científicos indican que la luz del Sol demora 8 minutos en llegar a la Tierra a 299.000 kilómetros por segundo. La enorme distancia, incluso a las estrellas más cercanas, presenta una posibilidad interesante. Si una estrella está a 30 años luz de la Tierra, explotara y muriera hace 5 años atrás, no podríamos saberlo al mirarla durante 25 años. Aunque ya no existe la luz de esa estrella, seguiría brillando como si nada hubiera cambiado. Y esto pasa muchas veces en el espacio exterior, que nosotros vemos las estrellas, pero esa posición que ellas tienen es la posición que tenía varias decenas, cientos o miles de años atrás. Y esto, hermanos, ¿qué tiene que ver con nosotros? Porque esto ilustra la situación en muchas iglesias y personas. Todavía brillan con la luz reflejada del pasado. Mirándolo desde la distancia, uno podía pensar que nada ha cambiado. Sin embargo, la oscuridad espiritual de la falsa enseñanza y la vida pecaminosa extinguió la luz en el interior. No sirven de nada tus obras iniciales, tu afán de predicar el evangelio. Si el pecado y la falsa enseñanza apagaron esa luz, aunque parte de esa reputación todavía permanezca, no eres nada en la actualidad, nada más que un muerto. Y así era la iglesia en Sardis. La iglesia en Sardis tenía fama de estar viva, pero Jesús la declaró muerta. La espiral descendente representada por estas iglesias, comenzando con la pérdida de los creyentes de Efeso, de su primer amor por Cristo, y continuando con la mundanalidad de Pérgamo y la tolerancia del pecado de Tiratira, alcanzó un nuevo punto bajo en Sardis. Como el resto de las 7, era una iglesia real y existente en los días de Juan. Sin embargo, también simboliza las iglesias muertas que han existido a lo largo de la historia, especialmente durante la Reforma, ya que se desarrolló en sus etapas posteriores y lamentablemente continúa existiendo en nuestros días. Su apariencia de luz es solamente una ilusión. ¿Cuál es la descripción que hace Cristo de esta iglesia? Debido a la falta de vida del cuerpo allí, el Señor se identifica a sí mismo como aquel que tiene los 7 espíritus de Dios, 3 verso 1 parte C. Esta descripción de Jesús, de Yeshua, se toma del 1.4, donde también aparece la frase 7 espíritus. Se refieren a 7 atributos del Santo Espíritu que se dan en Isaías capítulo 11, verso 2. Estos atributos se les dio porque esta era una iglesia en extrema necesidad del poder del Espíritu Santo, así como la protección de su ángel ministrante. Es interesante que Jesús nos da pistas acerca de qué peligro está en Sardis. Él no se presentó a sí mismo como el juez, como lo hizo a la iglesia de Tiatira. Jesús simplemente se mostró a sí mismo como aquel que trabajó en su soberanía a través del Espíritu Santo. Segundo, la iglesia, aunque no está registrado en la Biblia, la iglesia en Sardis, capítulo 3, verso 1 de Apocalipsis, probablemente comenzó como una obra misionera del ministerio de Pablo, del rabino Chaulo. En Efesos,
Hechos 19, verso 10, el creyente más destacado de la iglesia en Sardis fue un escritor llamado Melitón. Él escribió en defensa de la fe y sirvió como obispo de Sardis a fines del siglo II. También escribió el primer comentario conocido sobre el libro Apocalipsis. La carta no habla de persecución, doctrina falsa, enseñanza falsa o vida pecaminosa, pero en algún momento esas cosas tuvieron que haber existido porque la iglesia, como nos narra Apocalipsis aquí, allí estaba muerta. La ciudad de Sardis lleva el nombre de la ardiente piedra roja, sangre encontrada cerca de ella, siendo la primera piedra en el pectoral del sumo sacerdote, como nos muestra Éxodo 28, verso 17 al 20 y Éxodo 39, verso 10 al 3. Representaba al primogénito Rubén de Israel. Sardis se encuentra a unos 48 kilómetros al sureste de Tiatira, en un valle fértil, y significa los que escapan. Capítulo 3, verso 1b. Una serie de colinas, nos describe, hermanos, los libros, sobresalían de la cresta del monte Tumolus al sur del río Hermus. La ciudad se alzaba en una de esas colinas a unos 460 metros sobre el valle. Debido a esto era prácticamente inexpugnable. La colina sobre la que se construyó Sardis era lisa y tenía paredes de roca casi perpendiculares en 3 lados, es decir, solo podía ser atacada desde el sur por un camino empinado y difícil, pero su ubicación misma hizo que la gente de Sardis se volviera demasiado confiada. Adonai le dijo a Ciro que él le daría victoria sobre las naciones delante de él, que incluía al rey Creso y al imperio de Lida. Entonces, aunque la ciudad era aparentemente invencible, Ciro logró escalar hasta un punto sin vigilancia y la tomó. Según lo informado por Heródoto, la cosa por la que Creso era famoso era su riqueza. De hecho, la leyenda del rey con el toque dorado en realidad proviene de Creso. Midas era otro nombre para él. Hay muchas mitologías acerca de ser ricos, como Creso es un dicho mundano, o como el rey Midas era otro, pero Creso era en realidad su nombre griego. Creso tenía su cuartel general en la ciudad de Sardi porque pensaba que todo su oro estaría a salvo. Allí lo escondió en túneles subterráneos. Es por eso que el Señor le dijo a Ciro: te daré los tesoros escondidos, riquezas ocultas de los lugares secretos. Isaías 45, verso 3. Por lo tanto, Ciro pudo derrotar a Lidia con facilidad, y toda la riqueza de Creso, en los miles de millones de dólares según los estándares de hoy, pasó a los bolsillos de Ciro el Grande, y entonces Dios declaró que Ciro conquistaría Babilonia y Lidia, y estos fueron los dos imperios principales que conquistó para establecer el imperio medo-persa. Más tarde, Alejandro Magno capturó la ciudad sin resistencia. En ese momento estaba dedicado a una diosa local, que era Cíbeles, que se identificó con la gran Artemisa, que también fue adorada por los efesios. La ciudad parecía estar preocupada por los temas de muerte y resurrección, y se creía que esta deidad patrona poseía el poder especial de restaurar la vida de los muertos. Cualquier semejanza con el tiempo actual acerca de una famosa virgen que saca a los muertos del lugar de penitencia, hermanos, es solo fantasía. Había una fuente termal cerca de Sardis que se elogió como un lugar en el que se decía que los dioses demostraban su supuesto poder para restaurar la vida. Y esto fue particularmente irónico porque Jesús les dijo en esta carta que estaban muertos. Qué sorpresa para ellos pensar que estaban vivos, solo para descubrir que en realidad estaban muertos.
En los días de Juan, Sardis era próspera, pero decadente. Su gloria estaba en el pasado y su única afirmación de grandeza era que ella proporcionaba el lugar de reunión de varias carreteras romanas importantes y fue un importante centro industrial de productos de lana y teñidos. La gente de la ciudad era conocida por su estilo de vida lujoso, suelto o liviano, y es significativo que en la carta no se diga nada sobre la hostilidad judía, sobre la persecución abierta o sobre la enseñanza herética. El principal problema de Sardis era la apatía espiritual. Tanto la iglesia como la ciudad habían perdido su vitalidad. Poco a poco, la iglesia de Sardis se había comprometido con la sociedad pagana en medio de ella. Esta historia parece que es conocida, por lo que con el tiempo ni siquiera podía ser reconocida. Era como si realmente nunca hubiera habido una iglesia en Sardis. Cada pequeño compromiso parecía insignificante, pero el resultado final fue mortal. En Estados Unidos encontré esta historia. Uno recuerda a la Universidad de Harvard, fundada como un lugar cristiano para la educación superior, pero se convirtió en una fortaleza de Satanás con los años. Un compromiso aparentemente sin importancia aquí, un pequeño compromiso allí, la ha dejado moralmente en bancarrota. Solo hay dos tipos de alimento espiritual. Hay comida de ángel y hay comida de diablo. Y si no está comiendo una, está comiendo la otra. Ahora, amigo, estimado hermano, ¿qué clase de comida está comiendo en estos días? Adelante, hermano José. Dios le bendiga. Gracias, mi hermano. Ahorita que dice de Harvard, sí, qué buen ejemplo, ¿no? Qué buen ejemplo de Harvard. Sí, pues Estados Unidos es un país creado por cristianos y cristianos fundaron, por eso me llamó mucho la atención, por eso abro con su cierre, yo abro con el cierre de usted. Y me llama mucho la atención de que hace esa comparación y cómo se parece la iglesia de Sardis a Estados Unidos y a las universidades de Estados Unidos. Tanto Harvard, tanto como Yale, como Princeton, en Nueva Jersey, Connecticut, estas universidades fueron creadas por pastores, por misioneros. Y así le pasó a Sardis. Es una iglesia que se enfrió, una iglesia que se sentían vivos, pero estaban muertos. Y vemos, mi hermano, hermanos y hermanas, que estas tres universidades, al principio, las primeras décadas o los primeros 2 siglos, se dice que entre el 75 y 80% de la Universidad de Harvard, Princeton y Yale fueron las que mandaron más misioneros a todo Latinoamérica, desde Argentina hasta acá, hasta Estados Unidos, hasta Alaska. Y cómo se fueron acabando. Y ahorita yo creo que entre el 85 y el 90% de estas tres universidades están siendo manejadas por ateos. Increíble, increíble. Después que mandaron misioneros, después que fundaron iglesias desde Argentina hasta acá, México, todos en Centro y Sudamérica, ahora miren, ahora son universidades que no creen en Dios. Y esta ciudad de Sardis fue destruida 2 veces, desde 450 años, si no me equivoco, 700 años antes de Cristo, si no me equivoco, y si no usted me corrige, hermano, y cómo vemos a un Dios que nos da la oportunidad, y que nos da la oportunidad de nosotros seguir adelante, de arrepentirnos, de cambiar de vida, y cómo esta ciudad era prosperada, que después quedó en nada. En sí, de todas estas iglesias, la única que sobrevive, o a menos en ciudades, es Esmirna y Filadelfia, las únicas 2 iglesias que no fueron reprendidas por el Señor Jesucristo. Y la única que queda ahorita en Turquía es justamente Esmirna. Pero vemos cómo Dios nos da la oportunidad. Y antes quiero hacerle una pregunta a mi hermano. Muchos eruditos dicen, y escatológicos dicen, que esta iglesia representa
a la época de la Reforma. ¿Qué tanto de cierto hay en eso, mi hermano? ¿La iglesia de Sardis representa a la Reforma o no? Sí, ya vamos a llegar ahí, hermanos. Okay. Porque tenemos una iglesia en la Reforma, pero también tenemos una iglesia que se abre al final y una va hacia un sentido y la otra hacia otro. Las dos iglesias presentes hoy. Así que hay una preocupación. O sea que tenemos una que representa a la Reforma y otra que representa la que estamos viviendo el día de hoy. La que está, sí, correcto. Pero también a otra iglesia o que se llama iglesia. Ya vamos a llegar allá. Okay. Vamos a ir por partes, sí. Ahora, hay una preocupación siguiendo con el esquema habitual que hemos estado siguiendo en el estudio de esta iglesia. La preocupación de Jesús por la iglesia. Y debido a que la iglesia en Sardis era espiritualmente ineficaz o estaba muerta, el Señor no se molestó con su recomendación habitual que le da a las otras y se dirigió directamente a sus preocupaciones. ¿Qué dice el Señor? Conozco tus obras. Él las conoce. La enfermedad espiritual en este cuerpo no era obvia para el observador externo. De hecho, era conocida por sus buenas obras. Le dice, sé tus obras que tienes reputación de que vives, pero estás muerta. Hermano, la palabra griega para muerta, necros, también puede referirse a la condena simbólica de la vida espiritual de alguien. Podemos tener la apariencia de estar vivos, de tener buenas obras, de hacer lo que queramos, la reputación de estar vivos. Podemos ser una apariencia de predicar doctrinas, como he visto tanto, enseñar doctrina o pretender, pero los hechos, hermanos, posteriores están mostrando que están muertos. Cuando hay cosas que ocurren dentro de la iglesia, hermanos, y todo esto que ocurre, que son insultos y amenazas, ¿qué están mostrando? Están muertos. Entonces, incluso los muertos parecen vivos desde el exterior. La iglesia en Sardis solo estaba haciendo los movimientos y todas sus obras eran completamente inadecuadas a la vista de Dios. Capítulo 3, verso 1, parte D y verso 2, parte B. ¿Cuáles son las señales de peligro de una iglesia que está muriendo? Un cuerpo de creyentes está en peligro cuando se contenta con descansar en sus laureles, cuando está más preocupado por su ritual que por la realidad. Cuando un creyente está muerto es cuando concurre solamente los días domingo a la iglesia para dar un adecuado amén al sermón del día, pero hermanos, no está trabajando a tiempo completo. Nosotros somos hijos de Dios, no los días domingo, no las horas de culto. Somos hijos de Dios, somos esclavos de Cristo a tiempo completo. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, mientras dormimos, estamos en la presencia de Dios. Y nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu debe estar centrado en Él. Entonces, hermanos, cuando se contenta, como lo dije, con descansar en sus laureles, cuando está más preocupado por el ritual que por la realidad espiritual, cuando se preocupa más por las enfermedades sociales que por cambiar la vida de las personas a través de la predicación del Evangelio, cuando está más preocupado por lo que piensan los hombres que por lo que dijo Adonai, o cuando pierde su convicción de que la Biblia es la palabra de Dios mismo, no importa cuál sea su asistencia, no importa cuán impresionantes sean sus edificios, no importa cuál sea la reputación en la comunidad que tenga, tal iglesia, habiendo negado su única fuente de vida espiritual, está muerta. Hermano, nosotros, ¿sí? ¿Lo puedo interrumpir? Sí, dele, hermano. Sí, mire, fíjese que ese problema pasa mucho, al menos en Estados Unidos. Hay muchas personas que llegan a la iglesia y llegan sin Biblia y dicen, es que no me acuerdo dónde la dejé.
O sea, la usaron 4 o 5 días atrás y no se recuerdan y llegan con Biblia y ahora con eso de que ya muchas iglesias tienen las pantallas o el teléfono, dicen pues no me acuerdo dónde la dejé, entonces no traje Biblia. Y eso es que hemos vuelto sin darnos cuenta al catolicismo, donde solamente nos hemos aprendido. Tal vez yo sea uno de esos, ¿no? Juan 3:16 y 1 Juan 4:8, Dios es amor. Y Génesis 1:1. Y unos versículos por ahí que nos gustan, porque como dicen, clama a mí y yo te responderé. Esos versículos nos gustan, ¿verdad? Y eso es lo que aprendemos, pero en realidad no hay una práctica, no hay un devocional, no hay un devocional, no hay nada, o sea, no hay una práctica. Por eso es que estamos peleando en las redes sociales, aquí y allá, porque no hay esa comunicación con Dios, no hay esa comunión, ni con la palabra de Dios, ni con la oración. Y es la razón de que estamos cada día más abajo, más abajo, más abajo, y en vez de crecer, vamos para abajo, y nos vamos enfriando, y esa es la razón, yo creo, esa es una de las razones de que yo, para mí, mi percepción, que por eso no avanzamos, y por eso siempre estamos nosotros a la defensa, un cristiano con otro cristiano, porque hemos guardado la Biblia. Y yo siempre digo, hermano, que ya hace falta otra reforma ya. Adelante, hermano, discúlpeme. Sí, mire, para mí, hermano, es mucho más fácil usar la Biblia en el teléfono. De hecho, tengo varias versiones de la Biblia en el teléfono y tengo varias Biblias en físico. Pero lo que no puedo dejar de hacer es cuando voy a la iglesia, hermano, al culto, es llevar la Biblia en físico. Siempre tiene que estar, o en el auto cuando salgo. Pero aunque busque el texto en el teléfono, porque es más cómodo, mucho más cómodo para mí la búsqueda. Y esto también me trae, bueno, cuando nos ponemos viejos siempre vamos recopilando historias. Y hay una historia de un matrimonio que para Navidad invitó al pastor a cenar a su casa. Y como era el pastor el que iba, sacaron toda la cuchillería de plata, esa que está guardada para las grandes ocasiones, cuchara, cuchillo, tenedores, todo de plata. Y hermanos, cuando se fue el pastor y ella lavó la loza, encontró que le faltaba una cuchara. Y lo primero que pensó, el pastor se robó la cuchara. Pero no le dijo nada. Pasó el año, hermano, y ella seguía con eso en su corazón. Y lo volvió a invitar al pastor. Lo volvieron a invitar a fin de año. Pero no se aguantó y le preguntó al pastor, pastor, el año pasado nos faltó una cuchara de plata. ¿Se la robó usted? ¿Se la llevó usted? Y el pastor le dijo, no. ¿Ve la Biblia que tiene ahí en la mesa de centro? Ahí está la cuchara, ahí la dejé yo. ¿Qué pasa, hermanos? Que muchas veces la iglesia, la Biblia, la palabra de Dios de la que nosotros dependemos, no es más que un amuleto en la casa o un adorno. Entonces, ocurre eso, hermanos. Así que abra su Biblia de pronto, no vaya a ser que alguna visita le haya robado la cuchara de plata y esté metida ahí entre medio. Tiene que abrirla, tiene que leerla. Hay una costumbre acá en Chile que se llaman los pan de vida. Mi esposa la tiene ahí en el living y son porciones de la escritura que cuando llega una visita de pronto saca un pancito de vida y hay un texto escogido todos los días. Bueno, yo nunca recurro al pan de vida, la verdad, pero yo me levanto temprano, hermanos, para hoy día andaba dando vuelta como a las 6 de la mañana, terminando el tema, avanzando en el libro de Romanos, porque eso ya es una responsabilidad que lo tenemos. Y bueno, me encontré con dos hermanos y estuvimos conversando ahí en las redes un poco, porque abrí los chats que estaban ellos. No voy a dar los nombres porque no interesa, no viene al caso. Y es que nosotros, hermanos, tenemos que considerar una cosa y tenerla muy especial en nuestras vidas. Nosotros nunca fuimos diseñados por Dios para funcionar independientes de Él. Adonai creó a Adán y Eva espiritualmente vivos. Sus almas estaban en unión con Él. Solo de esta manera ellos podían cumplir el propósito
para el que fueron creados, pero el hombre, debido a su rebelión, ha elegido vivir su vida independientemente de Yahvé. A través del pecado, Adán se separó del Señor, Romanos 5:12. Sin embargo, el plan de Adonai es presentarnos nuevamente completos en Cristo, porque sin Él estamos incompletos. ¿Qué dice Pablito, hermanos? Porque en Él vive corporalmente toda la plenitud de la naturaleza divina o de la deidad, y estáis completos en Él, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses capítulo 2, versos 9 y 10. Entonces, la provisión de la gracia de Dios le ofrece a usted, si es un seguidor de Jesús, tener la plena seguridad de que están completos en Cristo en este mismo momento. Ahora, ¿cuál fue la recomendación, hermanos, que le hizo Cristo a esta iglesia? Disperso como unas pocas flores en el desierto. No sé si, bueno, acá en Chile el desierto es uno de los más áridos del mundo, pero de pronto, cuando cae algo de lluvia, las flores, el desierto florece en un día, hermano, y en un solo día la hierba crece, da flores, cae la semilla y ahí pueden quedar 50 años más. Pero siempre hay uno encuentra flores en el desierto. Yo me metía por las montañas, por los cerros, y encontraba que habían algunas flores metidas en un rincón. Había una que se llama la ñañuca, que es una flor muy hermosa, y resulta curioso encontrarla ahí. Entonces, Jesús, tenía unos pocos nombres en Sardis, 3 verso 4, que se habían mantenido leales a Cristo. Que se habían mantenido leales a Cristo no eran suficientes para cambiar la dirección de la iglesia o la evaluación del Mesías. Sobre esta iglesia que seguía muerta, pero el Señor nunca olvida a aquellos que no han manchado sus vestiduras, 3 verso 4. Al igual que en Sodoma, Él estaba dispuesto a salvar a los que pertenecían a Él. La palabra manchar proviene de la palabra griega moluno, que significa manchar, contaminar o ensuciar. La iglesia en Sardis entendería lo que quería decir porque tenía una industria de teñir la lana en la ciudad. Sus ropas blancas eran un símbolo de salvación. Isaías 64, verso 6, Judas 23. Cristo dijo específicamente, y andarán conmigo de blanco porque son dignos, 3 verso 4. El que así venza se vestirá con vestiduras blancas, y no borraré jamás su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus santos ángeles. ¿Quién es ese? Apocalipsis capítulo 3, verso 5. ¿Qué nos dice esto? Que sus nombres estaban en el libro de la vida. 3 verso 5. Sus ropas habían sido lavadas y blanqueadas con la sangre del Cordero. 7:14. Su dignidad no estaba en sus propias buenas acciones, que se habían declarado incompletas ante Dios. 3 verso 2. Sino en Jesús, quien Amén. Solo es verdaderamente digno. 4 verso 11, 5. 9 y 12. Ellos serían incluidos en la fiesta de las bodas del Cordero, donde la verdadera novia de Cristo, Apocalipsis 19, 7 y 21 verso 9, 22 verso 17, se vestirá de lino fino, 19 verso 8. Una vez más, estas palabras serían extremadamente alentadoras para los creyentes del primer siglo en Sardis. También deberían alentarnos hoy mientras luchamos por mantener nuestra pureza y santidad en este mundo malvado. ¿Algún comentario, hermano José? Sí, gracias, mi hermano. Fíjese que ahorita que dice que el que nos lava es Jesucristo, se me vino un texto a la mente que quiero compartir, si me lo permite. Dice, te plantaré, Jeremías 2, 21 y 22, te plantaré de vid escogido, de simiente verdadera, toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de la vid extraña? Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá
aún delante de ti, dice el Señor Jehová. Lo voy a leer otra vez. Aunque te laves con lejía, o sea, con todo el jabón del mundo, y amontones jabón sobre tu cabeza, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de Jehová el Señor. Esto es, hermano, para los que dicen que nuestras obras, que vamos a llegar a Dios con nuestras obras y que nuestras obras nos van a dar nos ayudan a darnos la salvación. Una mentira de Satanás. Somos salvos por la sangre de Jesucristo y lavados con la sangre del Señor Jesucristo. Dice 1 Corintios 6:11, dice que ahora somos lavados, somos justificados y somos santificados por el Señor Jesucristo. Y el que nos lava y nos limpia es nuestro Señor Jesucristo. Qué bonito texto. Y cómo vemos apoyándose la Escritura, un texto con otro texto, tanto en el, como usted dice, tanto en el Tanaj como en el Brit Hadashah, tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento. Disculpe, hermano, adelante. Nomás que ese texto se me vino a la mente. Sí, adelante. Sí. Se fija, hermano, que lo que digo siempre, que el Antiguo Testamento está mirando hacia el Nuevo y el Nuevo Testamento mirando hacia el Antiguo. Exactamente. Como estaban los dos querubines en el arca del pacto, frente a frente. Y así nos están mostrando la gloria de Dios. Entonces, llegamos a la parte 6, que es el mandato. Cristo es representado aquí como un médico de una sala de emergencias, si podemos llevar la imaginación un poco hacia allá, corriendo a la iglesia en Sardis y encontrando personas en diferentes etapas cercanas a la muerte. Pero el Señor no comienza a sacar cuerpos ni a abandonar a los que están moribundos. En cambio, Adonai busca dar nueva vida a esa congregación moribunda. Él quería revivir y restaurar la salud de todo lo que escucharan sus palabras, al igual que un médico a cargo de una unidad de cuidados intensivos. Él comenzó a gritar 5 órdenes en rápida sucesión. Capítulo 3, verso 2 al 3. Estas 5 son la receta del Mesías para la iglesia de Sardis. En primer lugar, Jesús los llama a ellos a despertar, como si estuviera sacudiendo a alguien justo antes de que pierda el conocimiento. El Mesías tomó a la iglesia a punto de morir en sus brazos y le gritó: quédate conmigo. La falta de vigilancia provocó que los creyentes se quedaran dormidos en el sueño de una cultura moribunda e hizo que sus acciones fueran ineficaces e inútiles. Al parecer ellos estaban desanimados y a punto de darse por vencidos, pero no era momento de indiferencia. Para ti, estimado hermano, no es el momento de indiferencia. Aunque tu iglesia se esté muriendo, tú no puedes estar indiferente. En segundo lugar, necesitaban fortalecer la poca vida espiritual que quedaba, pero estaban a punto de morir. Para muchos en Sardis, todo lo que quedaba era un destello de vida, y es probable que cada iglesia muerta tenga al menos un remanente vivo. Sin embargo, tratar de encontrar a Adonai en ese entorno semana tras semana va a pasar la factura. Finalmente, esos pocos cuerpos calientes comenzaron a enfriarse a la temperatura de todos los demás. Sin embargo, el Mesías buscó dar nueva vida a esa congregación que estaba comatosa. Él quería revivir y restaurar la salud a todos los que le respondieran a su palabra. En tercer lugar, ellos necesitaban recordar la verdad de su palabra que habían recibido y oído. El verbo en tiempo presente, recordar, significa que debían seguir recordando la salvación y los dones que le habían sido entregados, los dones del Espíritu que habían recibido, y nunca olvidar las buenas nuevas del Evangelio que ellos habían escuchado. Las buenas nuevas del Evangelio debe ser algo que nos refresque día a día, hermanos. Es como lavarnos la cara en la mañana, nos va a refrescar y nos va a ayudar a despertar. Las buenas nuevas del Evangelio las recibimos una vez con gozo, y con gozo día tras día debemos recibirlas. Bendito sea el nombre del Señor. Hasta el día de hoy ellos habían escuchado la adoración de toda la iglesia,
verdadera tiene dos recordatorios constantes: la Escritura y la cena del Señor. Lucas 22, versos 19 al 20, Primera de Corintios 11, 24 al 25. Cuando Cristo ordenó a la iglesia en Sardis que obedeciera la verdad espiritual, recuerda, le dice, recuerda, esto nos dice a nosotros lo que has recibido y has oído, y guárdalo y arrepiéntete. Jesús nos enseña que Él y el Padre no se revelarán a los que son desobedientes de su palabra. Si alguno me ama, mi palabra guardará, dijo el Señor, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Y el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Juan capítulo 14, versos 23 y 24. Ahora, la obediencia surge del amor por Jesús. Y su palabra, primera de Juan 2:3, capítulo 3, versos 22 al 24 y 5:3. Y finalmente, el Mesías instruyó a la iglesia en Sardis a arrepentirse. Él prescribió la única cura posible, el avivamiento espiritual, porque Jesús pide un cambio decisivo de mentalidad y de actitud que los coloque en el camino correcto hacia la recuperación. Él no trató de endulzarlos. El gran médico les escribió una receta clara: no juzguen más, no jueguen más con las cosas espirituales. Hermano, el evangelio no es algo con lo que nosotros podamos jugar. Hay personas que juegan con esto, que juegan a ser apologistas, que juegan a esto, que tienen una serie de juegos y ya tienen la palabra. Ahora es la hora de la acción. Vayan y prediquen el evangelio. Eso es lo que tenemos que hacer. Que yo le puedo ganar a quien se me ponga por delante porque conozco más Biblia, no importa, hermano. El evangelio tiene que estar en primer lugar ahí. Y siempre cuando nosotros debatimos que somos apologistas, tiene que estar el mensaje de Dios. Siempre, siempre, hermanos. Siempre tiene que estar la palabra de Dios, la palabra de salvación, porque no sabemos quién está escuchando. Entonces, una severa advertencia, estimado hermano, acompañó los fuertes mandamientos de Cristo. Si ellos no toman su consejo y se despiertan, Jesús prometió: pues si no velas, llegaré como ladrón y no sabrás a qué hora llegaré sobre ti. Capítulo 3, verso 3b. Y esta amenaza ha sido especialmente significativa para ellos, porque 2 veces en su historia las defensas de esa ciudad, que parecía impenetrable, fueron violadas, fueron derribadas. Del mismo modo, si Sardis se negaba a arrepentirse, Dios perforaría la fachada hipócrita que la iglesia estaba presentando y la expondría a su mano de disciplina. Este es un mensaje claro para la iglesia en Sardis, donde el Mesías, el gran médico, realiza una autopsia, sin embargo, como aquel que es la resurrección y la vida. Juan 11:25, él volvió una autopsia de muerte en una oferta de vida. Estimado amigo que está escuchando, que va a escuchar esta palabra, si tú perdiste el norte, si tu vida se apartó de lo que es el evangelio, si lo que estás haciendo hoy día no es predicar la palabra, es cualquier otra cosa, estás muerto. Pero Dios te invita a que tú vivas, tomes vida, tomes consejo de Él. Adelante, hermano José. Gracias, mi hermano. Sí, muy bien, muy gracias por esas palabras, hermano, ya que nosotros a eso somos llamados, a predicar el evangelio, no a otra cosa, ni a decir, oh, que como usted dice, ¿verdad? Y estoy de acuerdo con usted, que a veces los que debaten dicen, oh, lo voy a hacer pedazo, le voy a demostrar que es un ignorante, le voy a demostrar qué es esto y qué es lo otro, y le voy a demostrar quién es, muchos hasta dicen, le voy a demostrar quién es su padre, le voy a demostrar quién es su maestro. Y digo, qué falta de humildad, qué falta de sencillez. ¿Dónde está Pablo que no ve esas palabras altaneras? Yo digo, si Pablo mirara a este tipo de cristianos, no sé, vomitaría, disculpen la palabra, pero dijera, ¿qué pasó? Pues si Pablo
se deshacía él, su preocupación era cómo estaban los hermanos, cómo estaban las iglesias. Y lo de Pablo era la unidad de la iglesia. A mí me llama mucho la atención, voy a ir, si me lo permite, mi hermano. Efesios Adelante, sí. Gracias, mi hermano. Efesios capítulo 4, rápido, no le quito mucho su tiempo. Efesios capítulo 4, versículo 12, dice así la palabra de Dios. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, o sea, a los apartados. Dios nos llama y Dios nos aparta. Cuando dice que Dios perfeccionó a los santos, es a los apartados. Que no vayan a confundirlo con una estatua. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Allí aclara que es para la obra, nos separó para la obra del ministerio. ¿Para qué nos llamó? Para la edificación de qué? Del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que somos todos nosotros. Por eso yo digo siempre, cuando ustedes ven a un hermano, a uno que se diga hermano cristiano hablando de otro hermano, simplemente para mí no forma parte de la iglesia de Cristo, porque somos llamados a edificarnos unos a otros. Y si alguien está en un error, si alguien está en pecado, si alguien está mal, arrimarnos y decirle, hermano, usted está mal, hermana, usted está mal, usted tiene que ponerse al día en la palabra de Dios, pedir perdón a Dios y seguir adelante, pero edificados en amor. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y a la estatura de la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Esa era la idea y el pensamiento y la preocupación del apóstol Pablo, ser una sola iglesia, pero en unión. Tenemos diferentes pensamientos, diferentes formas de ver a veces la teología, qué sé yo, pero todos crecer en el Señor Jesucristo. Si usted, mi hermana, si yo soy su hermano y cometo un error, usted me aconseja, usted me trata de ayudar, o yo con usted, con otro hermano, con otra hermana, y así seguimos, no dejando de pensar que somos la iglesia de Cristo, y que si nosotros tratamos de destruir a un hermano, a una hermana, le estamos haciendo daño a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y eso es lo que en toda la Biblia es la idea, tanto del Señor Jesús como la de los apóstoles. Adelante, hermano. Sí, la parte 7 es el consejo. El que así venza se vestirá con vestiduras blancas, y no borraré jamás su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus santos ángeles. Capítulo 3, verso 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Primera de Juan 5:4 y verso 5. El libro al que Jesús se refiere es el libro de la vida, con los nombres de todo lo que han nacido. Salmo 69, verso 28, Apocalipsis 3:5, 13:8, 17:8, 20:12, 20:15, 21:27. Si una persona muere, hermano, sin ser salva, va a 1000 por hora, hermano, va a 1000 por hora, va a 1000 por hora. Sí, pero ahí le mando yo los textos después, sí. Okay. Si una persona muere sin ser salva, su nombre se borrará del libro de la vida. Los que se salvan tienen sus nombres retenidos en el libro de la vida. En Éxodo capítulo 32, verso 32 al 33, Moisés pidió que si el Señor no perdonaba los pecados de la nación, borrara el nombre de Moisés del libro de la vida. Vea la petición extraña, quitando su salvación en lugar de la de Israel. Tanto amaba Moisés a su pueblo. Entonces, estimados hermanos, el libro de la vida del Cordero que aparece en Apocalipsis 21-27, por otro lado, contiene a todos los que han nacido de nuevo. Por lo tanto, es imposible ser borrado de ese libro. Y esta promesa
asegura a todos los creyentes de todas las épocas su seguridad eterna. Ahora, el que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. 3 versos 6. Ya estamos en el último versículo. Vea cómo lo hemos estrujado, hermano, y hemos digerido todos estos versos. Los espiritualmente muertos que actuaban como religiosos necesitaban escuchar la advertencia de Jesús sobre el juicio venidero. Ellos tenían que despertar antes de que fuera demasiado tarde para salvarse a sí mismo y a su iglesia. Bendito sea el Señor. Jesús, amén. Te agradezco a ti por tu amor y por hacerme consciente de que soy incompleto, de que somos incompletos sin ti. Y te doy gracias porque yo estoy ahora completo en ti y elijo no buscar más mi propósito en la vida de ninguna manera que sea independiente de ti. No pongo confianza en mi carne, declaro mi dependencia a ti y trato de cumplir mi propósito pidiendo ser lleno del Espíritu Santo. Renuncio, Señor, a cada ocasión cuando he buscado poder de realización de cualquier fuente que no seas tú. Elijo ser fuerte en ti, Señor, y en la fuerza de tu poder, en el nombre de aquel que posee los 7 espíritus de Dios. Amén y amén. Amén, amén, amén. Y ahora, hermano, llegamos a la parte que usted estaba preguntando. Porque sí. la iglesia espiritualmente muerta en Sardis es una imagen de algunas iglesias protestantes que basaron su salvación en obras durante la era de la Reforma de 1517 a 1730 después de Cristo. Debido a que el nombre Sardis significa aquellos que escapan, esto, así como la preocupación del Mesías por la iglesia, capítulo 3 de Apocalipsis 1, verso D y 2b, proporciona una descripción perfecta de la era de la Reforma. El movimiento llamado Reforma fue el resultado del continuo énfasis de la Iglesia romana en las doctrinas paganas, y en lugar de seguir los principios de las Escrituras, la consigna de Martín Lutero tomada de la Escritura era: los justos vivirán por fe. Romanos 1, verso 17. Esos reformadores fueron rechazados al hacer de la salvación el resultado de las obras, y como resultado despertaron un resurgimiento del interés en el estudio de las Escrituras. Sin embargo, a pesar de esto, prácticas paganas continuaron infiltrándose también en la mayoría de las iglesias estatales. Por tanto, Sardis finalmente se convirtió, la iglesia de la Reforma, en una iglesia muerta. Lo que corrompe a Pérgamo también las daña a ella debido a la existencia de iglesias estatales. Los niños que nacieron en cierta ciudad simplemente se bautizaron y se convirtieron en miembros de la iglesia estatal. ¿Por qué digo estatal? Porque están comprometidas con el mundo, están comprometidas con la sociedad en vez de estar comprometidas con Cristo. La fe personal tenía poco o nada que ver con convertirse en miembro. En cuestión de tiempo, la mayor parte de las iglesias estatales estaban compuestas por no creyentes. ¿Por qué? Porque aquellas iglesias tenían todo bien, credos sólidos que llegan hasta nuestro tiempo. Por lo que parecía que ellos estaban vivos. Yo, ¿a cuántos no veo hoy día, hermanos? Es que mi iglesia, es que mi confesión de fe tiene credos, tiene eso que llamamos nosotros, que es muy parecido al catecismo, pero tiene confesiones de fe. Y basamos, hermanos, nuestra confianza en la confesión de fe, en el movimiento, en el movimiento reformatorio. Basamos nuestra confesión de fe en que nosotros aceptamos los 6 primeros concilios católicos, hermanos, nos volvemos ecuménicos. Hay cuántas iglesias reformadas que se han vuelto ecuménicas, hermanos, que se han vuelto católicos disfrazados, católicos de closet. No son otra cosa más que eso. Si tienen las mismas doctrinas, creen lo mismo. ¿A cuánto veo yo defendiendo, hermanos, doctrinas católicas, Eucaristía católica, los santos católicos, los sacerdotes católicos? Entonces, hermanos, ¿qué pasa? Parece que están vivos, pero ellos están muertos. No hay vida espiritual
debido a la falta de fe personal. Eran los muertos espiritualmente caminando. ¿Por qué? Porque se olvidaron de la Escritura y le dieron importancia ¿a qué? A la confesión de fe. Hubo dos tragedias de las iglesias de la Reforma. Primero, se convirtieron en iglesias estatales. Martín Lutero, por ejemplo, buscó la aprobación de los líderes políticos y finalmente la iglesia luterana se convirtió en la iglesia estatal de Alemania, al igual que otras en toda Europa. El peligro de esto era que esas iglesias estatales incluían a todo el país, eliminando así la necesidad de aceptar personalmente a Jesucristo como Señor y Salvador. El resultado final fue que la relación con el Mesías se perdió. ¿Cuántas veces, hermanos, no se han burlado de mí y de muchos apologistas porque somos literalistas, porque confiamos, creemos y decimos que la palabra de Dios es la única fuente de fe? Y en segundo lugar, las iglesias de la Reforma realmente no cambiaron muchas de las costumbres o enseñanzas de la Iglesia Católica Romana. ¿Cuál es el ejemplo? El bautismo infantil continuó a pesar del hecho de que no había verificación bíblica para ello. También se continuó rociando y se perpetuó el ritualismo, incluidos algunos elementos de los sacramentos, el ritual, la formalidad, característico de las formas paganas de adoración, no conducen a la adoración genuina porque apelan a la naturaleza sensual del hombre. La Biblia a mí me enseña que Jesús debe ser adorado en espíritu y en verdad. Lo ritual que viene del paganismo no puede ser del Espíritu Santo y no transmite la verdad. El propósito principal de la Iglesia es la difusión del Evangelio de Cristo y esto debe hacerse adorando al Señor y estudiando su palabra. Si las personas salen de una iglesia con el misterioso sentimiento de adoración, pero no se han enfrentado personalmente con el Mesías, han estado adorando en una iglesia muerta. Pero el plan de Dios para las edades no sería negado, y así como Sardis salió de Tiatira, la era de Filadelfia salió de Sardis. Por lo tanto, a medida que continuamos hacia el sur, como dijimos, como si completáramos un círculo, el próximo cuerpo de creyentes en nuestro viaje es el movimiento misionero o la iglesia en Filadelfia, pero eso será para el próximo martes. Adelante, hermano. Sí, gracias. Sí, ¿dónde está el apóstol Pablo que no mira esta tibieza de hoy? Cómo la iglesia se detuvo, ¿no? Podemos, tal vez, pudiera haber una excusa muy grande, ¿no? En los primeros siglos, porque no tenían la facilidad de tener la Biblia, en las manos, como ahorita, por ejemplo, mire, aquí tengo toda la escritura, cuando antes costaba muchísimo dinero para tener el libro de Juan, para tener el Marcos, Lucas, para tener una carta, un libro, costaba mucho dinero. Ahorita la tenemos aquí y a veces ya está en el teléfono. No a veces, sino ya en el teléfono también la tenemos y aún así queremos seguir en plena ignorancia. Miren, voy a leer solamente dos textos. Gálatas 6:17. Fíjese qué palabras dice el apóstol Pablo. Dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. El versículo está cortito. De aquí en adelante nadie me cause molestias porque yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Y no solamente era por dentro que Pablo traía a Cristo por dentro, no, por fuera también. Las marcas, aquellos golpes que recibió, aquellas torturas que recibió cuando fue arrastrado en Jerusalén, que no lo dejaban ir. Entonces, no se parece nada a esta iglesia a la apostólica, y a veces aquí hay personas que se quieren llamar hasta apóstoles y no se les ve nada de apóstol. Dice también aquí Hechos 21, dice,
El Espíritu Santo, dice, así me ha dicho el Espíritu Santo, así atarán a los judíos en Jerusalén y al varón en quien es este cinto, o sea, el de Pablo. Y dice, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros, los de aquel lugar, que no subiese a Jerusalén, le están diciendo a Pablo. Entonces Pablo respondió y dijo, ¿qué hacen llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, sino a morir en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Qué palabras del apóstol Pablo, ¿no? Estaba dispuesto a todo por el nombre del Señor Jesucristo. Si nosotros Amén, tuviéramos sí. cuando menos un 5% de lo que tenía Pablo, la iglesia fuera muy diferente. Pero nosotros hacemos a Cristo a un lado y queremos ponerlo nosotros y queremos triunfar en la vida cristiana, y eso pues no se va a poder, porque hemos hecho a Cristo a un lado. Tristemente así es. Adelante, mi hermano. Sí, hermanos, yo quiero agradecer a todas las hermanas moderadoras. He estado siguiendo los comentarios, cómo ellos tienen los textos a mano, hermanos. Un saludo a todos ellos. Gracias, hermanos, por estar aquí, por seguir el tema. Yo les quiero decir que este tema es de bendición primeramente para mi vida, hermanos. Es recordar, hablar de todo lo que el Señor hizo, todo lo que el Señor nos muestra en su palabra, ha sido de una tremenda bendición. Este programa para mí personalmente es una bendición inmensa. Que Dios les ayude, hermanos. Gracias por permitirme estar aquí. Que Dios le bendiga, hermano José. Al contrario, mi hermano, gracias, y gracias a las hermanas que nos ayudan en la moderación, en anotarlos, en estar ahí haciendo apuntes y nos van siguiendo con todo. Gracias, porque siempre he dicho que no solamente los que estamos aquí, sino los que están detrás de cámaras, que siempre con sus comentarios, y de ser así, pues no fuera posible este programa, porque este programa pues es para la honra y la gloria a Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así es que bueno, nos despedimos y mañana, si Dios lo permite, en otra oportunidad. Así es que, hermanos, sigan orando por este programa y por cada uno de nosotros, por la hermana, por su hijo que está un poco delicado de salud. Creo que sigue un poquito malo. Y por las hermanas, ¿no? El hermano soldado Elohim estaba enfermo, no sé cómo sigue, parece que ya está un poco mejor. La hermana Claudine también, hermano Álvaro también estaba delicado de salud. Y saludos a todos. Bueno, pues Amén. pues despídanos, mi hermano. Amén. Señor, agradecemos la oportunidad que tú nos has dado para poder meditar de tu palabra en esta hora. Y te ruego, Señor, que esto que hemos hablado, lo que hemos compartido en esta hora, pueda llegar a muchos corazones, pueda llevar paz y consuelo en medio de las dificultades. Tú estás presente en las iglesias, tú estás presente en nuestras vidas, tú eres el Señor de la historia, y permite, Señor, que en nuestras vidas y en nuestros corazones pueda existir siempre este anhelar de tu palabra. Gracias, Padre, por todo. Gracias porque tú nos acompañaste, porque yo sé que tú estás aquí, Señor, en esta hora. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, mi hermano, por estos 2 días que nos está prestando y nos está ayudando y siendo de bendición. Y bueno, hoy lo interrumpí más, fue como un poco más dinámico el tema. No sé si estuvo bien o estuvo mal, pero Sí, bueno, no, estuvo bien, hermano. Dios le bendiga gracias. mucho. Sí, Bendiciones a todos. Bendiciones, hermanas y hermanos. Gracias, mi hermano. bendiciones. Bendiciones. Sí.